Bueno, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos hoy con un tema importantísimo. Derecho laboral 2, parte 2, el regreso, la reencarnación, con el tema tan clave y fundamental como lo es jornada laboral. Así que este video tiene que estar en favoritos, tenés que dejarle tu like, tenés que compartir y comentar, porque es un video va a ser un poquito más extenso, a la vieja escuela, a los de antes, pero va a ser contundente, va a tener todo lo que necesitas saber de jornada laboral. Así que prepárate un matecito, cafecito, porque comenzamos. Jornada laboral, nada más ni nada menos. ¿Cuál es el principio general de que exista la jornada laboral? Bueno, básicamente el derecho fundamental a la limitación de la jornada. Acá tenemos un pasado importantísimo, con un gran peso, un recorrido por la historia de la primera reivindicación de índole colectiva, como lo fue nada más y nada menos la Revolución Industrial. El Convenio Internacional del Trabajo número 1, ocurrido en Australia, número 30, comercio, establece 8 horas diarias y 48 semanales. Es la Constitución de la República de nuestro país, en su artículo 54, que nos dice que la ley debe reconocer la limitación de la jornada a todo sujeto que se halle en una relación de trabajo sin introducir distinción alguna, ni excluir a ningún sujeto. Es decir, todos deberían tener nada más ni nada menos que la jornada delimitada. Porque sí, es un derecho fundamental, la limitación de la jornada laboral. Nos podemos encontrar con excepciones o limitaciones. Acá tenemos el convenio número 1 de la OIT, Industria. Tenemos las 8 horas y 48 semanales, que se resuelve exceptuar de la aplicación del convenio a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza. El convenio número 30 de la OIT nos dice que la autoridad competente en cada país podrá exceptuar de la aplicación del convenio a las personas que desempeñan un cargo de dirección o de confianza, los viajantes y representantes siempre que realicen su trabajo fuera del establecimiento. Después nos vamos a encontrar con el decreto número 611/80. No se hallarán comprendidos en la limitación de horario de trabajo, y acá tenemos actualmente las exclusiones. ¿Cuáles son las vigentes? A. Personal superior de establecimientos comerciales, industriales o de servicio. B. Profesionales universitarios o idóneos de alta especialización. C. Vendedores y viajantes. D. Corredores, cobradores, investigadores de cobranzas, promotores de cobranzas y promotores de venta. El decreto número 611/80 nos dicen que no se hallarán comprendidos en las limitaciones del horario. Actualmente las exclusiones tenemos también dentro de estas a los asesores previsionales, los asesores de inversión que realicen tareas fuera del establecimiento, según el decreto número 371/996, las empleadas de áreas infantiles que realicen actividades de madres SOS o tías SOS, decreto número 3/996. Y bueno, ¿cuál es la validez de estos decretos? ¿Cuál es la validez de este decreto número 611/80, que nos dice que no se hallarán comprendidos en la limitación del horario de trabajo si la Constitución en su artículo 53, como ya lo mencionamos, 54, como ya lo mencionamos, nos dice algo que se contrapone al decreto? ¿Es válido el decreto? He aquí que existe en principio una posición afirmativa. La Suprema Corte de Justicia ha entendido que el decreto número 611/80 es válido en tanto fue dictado dentro del marco de los convenios internacionales del trabajo número 1 y 30. Cito: el Convenio Internacional del Trabajo número 30 considera categorías excluidas del beneficio de la limitación de la jornada de trabajo a los cargos de dirección, inspección o puesto de confianza,
El decreto número 611/80, dictado en el marco habilitado por dicho convenio, intentó facilitar la categorización indicando como personal superior a los cargos superiores al de jefe de sección. Al respecto, esta Corte ha dicho, corresponde precisar que el artículo 2 del decreto pretendió facilitar la categorización contenida en los convenios de la OIT 1 y 30 de jerarquía superior o relación personal, excluido de la limitación horaria de la jornada del trabajo. Es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia número 81/2004 del 26 del 3 del 2004. Ahora, como hay un visto positivo, también existe lógicamente un visto negativo. La posición negativa nos dice que el artículo 54 de la Constitución reconoce el derecho a la limitación de la jornada para todos los trabajadores sin exclusión alguna. Por lo tanto, el convenio número 30 de la OIT no excluye de la limitación de la jornada a los cargos de dirección, inspección o puestos de confianza del beneficio de la limitación de la jornada, sino que dispone la posibilidad de que la autoridad competente de cada país exceptúe de la aplicación del convenio a dichos sujetos. Por ende, dicha exclusión debería realizarse por la vía legislativa y no reglamentaria. Ahora, un titular muy importante es el titular de tiempo de trabajo, el trabajo efectivo, dicho por ahí. El decreto del 29 de octubre de 1957, mediante el cual se reglamentó la ley 5350, nos da una definición, nos dice cómo se considera o qué se considera trabajo efectivo. Todo el tiempo en que un obrero o empleado deja de disponer libremente de su voluntad o está presente en su puesto respectivo o a la disposición de un patrono o superior jerárquico. Esta es la definición que nos da la ley número 5350. De esta forma, para el cómputo de la jornada de trabajo se tienen en cuenta las siguientes situaciones. A. Si el trabajador está presente en su puesto de trabajo por orden del empleador, aunque materialmente no esté realizando tareas concretas. B. Si el trabajador deja de disponer libremente su voluntad, por lo que debe obedecer órdenes de su superior. Y C. Si el trabajador se encuentra a disposición del patrono, lo que implica que el trabajador no recobra plenamente su libertad o autonomía, sino que debe permanecer a la orden del superior, y si no responde, potencialmente puede ser, lógicamente, sancionado. Ya hablamos de el trabajo efectivo. El siguiente tiempo de trabajo es el tiempo in itinere. El tiempo in itinere es el tiempo de traslado. En principio no se toma en cuenta para medir la jornada de trabajo, salvo la excepción prevista en el decreto número 353/014, que modifica el artículo 9 del decreto de fecha 29 de octubre de 1957. Se considera tiempo trabajado el excedente de 60 minutos en viajes de ida o vuelta, siempre que a. se trate de trabajos que se efectúen a distancias de las poblaciones o centros urbanos. B. Los trabajadores sean conducidos por cuenta y cargo total de las empresas o empleadores como tales. Entonces, se puede decir que tenemos tiempo efectivo, trabajo efectivo y tiempo in itinere, que sería este tiempo de viaje. ¿Y a partir de cuándo es considerado parte de la jornada de trabajo el tiempo in itinere? Bueno, a partir del excedente de 60 minutos en viajes, sea de ida o de vuelta, con las condiciones ya mencionadas. Muy bien, entonces tenemos el régimen general, que es el regido por la ley número 5350, donde tenemos por un lado 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero a su vez también tenemos regímenes excepcionales de industria. ¿Cuáles son estos regímenes? Bueno, vamos de a poco. El primero de ellos, al que voy a hacer alusión, es la redistribución de la jornada del sábado. Esta es presentada por el Convenio Internacional del Trabajo número 1, decreto del 29 de octubre de 1957 en su artículo 20, el cual nos dice que, se permite redistribuir el tiempo de trabajo de los sábados de lunes a viernes y no puede exceder
de 9 horas diarias. El tiempo total de permanencia en la empresa es de 9 horas 36 minutos, incluyendo el descanso intermedio. Esto obviamente se debe acoger o se debe realizar por convenio colectivo o con autorización de la Inspección General del Trabajo. Después, como otro régimen excepcional, tenemos la jornada diagramada, que básicamente presenta una distribución desigual durante la semana. El artículo 25 del decreto del 29 de octubre del 57 nos lo permite ver. Básicamente nos dice que se permite distribuir las 48 horas semanales de lunes a sábados en forma desigual. El exceso de tiempo diario no puede exceder a 1 hora, es decir, a las 9 horas totales de trabajo. Se va a necesitar autorización del Ministerio de Trabajo, también, obviamente, como requisito, los trabajadores deben ser mayores a 21 años y se permite puntualmente en actividades específicas. Este mismo decreto, en su artículo 25, nos menciona algunas de esas actividades específicas: los saladeros, los frigoríficos, no obreros de cámara de frío, con la excepción, horno de ladrillos, gerentes o empleados que actúen a distancia de los patrones, trabajo que por fuerza mayor o razones técnicas no admitan interrupciones o relevo, carga y descarga de buques, elaboración de pastas frescas, industrias que utilicen materias primas sujetas a descomposición, obreros que trabajen en la explotación de arenales, son algunos de los mencionados por este artículo 25 del decreto. Después tenemos al régimen de la semana inglesa en la industria, el más común visto a día de hoy, el artículo 26 del decreto del 29 del 10 del 57, el mismo decreto al que hemos hecho alusión en su artículo siguiente, o sea el artículo 26, nos habla de hasta 9 horas por día y media jornada del sábado, descanso de 1 día y medio, es decir, medio sábado y el domingo entero. El resto de las horas se distribuyen de lunes a viernes sin exceder las 9 horas de trabajo. Finalización de la jornada el día sábado a las 12:30 del mediodía. Después, como régimen excepcional de industria, nos vamos a encontrar con el trabajo en equipo. Básicamente hay un ciclo de 3 semanas de 144 horas. El artículo 21 a el artículo 23 del mismo decreto, el 29 del 10 del 57, nos plantea esta forma, este régimen. Cuando el trabajo se realice por equipos, puede realizarse más de 8 horas al día y 48 horas semanales, siempre que no superen las 144 horas en un ciclo de 3 semanas. En este caso, se superan las 9 horas 36 minutos por día. Para ello, se requiere autorización del Ministerio de Trabajo, conformidad de los trabajadores o de un acuerdo colectivo comunicado al Ministerio de Trabajo. No es suficiente que el régimen se establezca solamente en el contrato individual de trabajo, es decir, el contrato 1 a 1, sino que lógicamente se necesita este acuerdo colectivo y la comunicación al Ministerio de Trabajo. Esto lo vemos en el TAT de tercer turno, sentencia 74 del 2017 como precedente. Después tenemos también como régimen excepcional la semana de 56 horas en trabajos continuos. El artículo 22 del mismo decreto nos dice que se puede exceder el límite de la jornada legal en aquellos trabajos que deben ser asegurados por equipos sucesivos con la condición de que el promedio no exceda las 56 horas semanales. Se requiere, lógicamente, la conformidad de los trabajadores. El régimen general de comercio o de oficinas se va a estructurar por el Convenio Internacional número 30, el decreto ley número 14.320, donde nos habla de las 8 horas y 44 horas semanales. Es decir, volvamos al régimen general, estanquémonos y detengámonos aquí. Los horarios de apertura y de cierre pueden variar siempre que la jornada de los trabajadores no superen los topes establecidos. Es decir, hablando de 8 horas diarias, pueden arrancar esas 8 horas a las 10 de la mañana, pueden arrancar a las 8. Ahí tenemos los horarios variantes distintos, ¿no? En los centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y otro punto a remarcar en cuanto a los regímenes excepcionales de comercio es la distribución desigual de la jornada. El artículo 36 de este mismo decreto nos dice que se puede distribuir las 44 horas semanales en forma diversa siempre que no supere las 9 diarias de trabajo. La tarea del día de sábado debe finalizar el día sábado a las 12:30. Y ahora sí, volvamos nuevamente al régimen general, pero en este caso no de comercio sino de servicios. Acá hay un vacío legal, hay discusiones doctrinarias y jurisprudenciales. La ley número 5350 del régimen general establece la limitación de la jornada en 8 horas para la industria, mientras que el decreto ley número 14320 prevé la limitación para el sector comercio. Es decir, comercio está limitado por la 14320, mientras que industria va por el régimen general 5350, el número de la ley. No existe una norma legal que establezca en forma expresa la limitación de la jornada para el sector servicios. Es decir, sí existe para comercio e industria, pero no existe para servicio. En atención a ello, en su momento un sector de la doctrina consideraba que al existir un vacío normativo debía aplicarse al régimen general de la limitación de la jornada en 48 horas semanales previsto en la ley 5350, es decir, la que limitaba la industria. Y acá surgen estas discusiones, ¿no? La posición mayoritaria actualmente considera que debe aplicarse el régimen de 44 horas semanales previsto en el decreto ley 14320 en virtud de los servicios, en virtud de que los servicios se asemejan a la actividad comercial y a su vez se trata de una norma más favorable. O sea, entonces, recapitulemos. La ley 5350, que es la que establece la limitación de la jornada en 8 horas para industria, no va, al menos la posición mayoritaria lo que nos dice. El decreto ley 14320, que prevé para la limitación comercio, dicen que sí va porque el servicio es semejante al comercio y por lo tanto debería aplicar. A su vez, dejando este decreto 14320 un beneficio, si se podría llamar así, dejando básicamente una norma que es más favorable, aplicándose indubio properario en este caso, la 14320 para el sector servicios, pero como mencionaba, un vacío legal importante. Regímenes especiales, tenemos el claro, el típico, el de siempre: menores de edad, artículo 169 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Mayores de 15 años de edad hasta los 18 años no pueden sobrepasar las 6 horas diarias y 36 semanales. Solamente pueden trabajar 8 horas con autorización de INAU. Actividades insalubres. Ley número 11.577, decreto 169/014. Jornada máxima de 6 horas con remuneración por 8 horas por la actividad como tal insalubre. Después tenemos los call centers, decreto número 147/012, jornada de 6 horas 30 minutos, 39 horas máximo por 6 días de trabajo. Y después empresas telegráficas, llamadas a larga distancia. Tenemos la ley 12.548, donde se establece una jornada de 7 horas con media hora de descanso, máximo de 39 horas semanales. Tenemos también el trabajador rural, bajo la ley número 18.441. 8 horas diarias, 48 horas semanales, según el artículo 1 y 2. Descanso interjornada no podrá ser inferior a 12 horas continuas. Artículo 4. Excepciones cuando el descanso intermedio es superior. Y descanso semanal, preferentemente el domingo. Se puede convertir otro día fijo o rotativo. Tenemos también, en cuanto al trabajo rural, bajo la misma ley 18.441, el descanso intermedio en la ganadería y agricultura de secano, el artículo 6 de esta misma ley, varía básicamente según ciclos estacionales, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y el mínimo es de 2 horas corridas. Un descanso interjornada de 12 horas o 12 horas o al menos 9 si el descanso intermediario es de 3 horas.
Preferentemente el domingo es cuando descansa el trabajador rural de ganadería y agricultura de secano, artículo 6. Lógicamente puede convertirse en otro día. Inclusive se pueden acumular los descansos semanales en forma mensual, debiendo utilizarse dentro de los primeros 20 días al mes siguiente. Básicamente se acumulan los descansos y se utilizan dentro de los primeros 20 días al mes siguiente. Después tenemos los tambos, el artículo 7 de esta misma ley. En el caso del personal afectado al horario de ordeñe en los tambos, cuando el descanso intermedio sea superior o igual a 5 horas, la duración del descanso interjornada será un mínimo de 7 horas continuas. Sabemos que todo esto está ligado, como les digo, a la actividad como tal de los tambos, por ejemplo. A la esquila, el artículo 8 de la misma ley, 8 horas diarias con 3 descansos intermedios. 1. Primer descanso no menor a media hora. 2. Descanso central no menor a 1 hora y media. Y 3. Tercer descanso no menor a media hora. Los descansos en este caso no van a ser pagos. Después tenemos el régimen del trabajador doméstico, la ley 18.065, 8 horas diarias, 44 horas semanales, según el artículo 2. Descansos intermedios, el artículo 3 lo dice, trabajadores con retiro, 30 minutos pagos, y trabajadores sin retiro, mínimo de 2 horas. Un descanso semanal, según el artículo 4, de 46 horas incluyendo todo el domingo. El resto se puede acordar en la semana, es decir, lo que exceda al domingo se puede acordar si se hace un lunes o un sábado, por ejemplo, que es lo más común. Y después tenemos el descanso nocturno, artículo 5, un mínimo de 9 horas para los trabajadores sin retiros, que son aquellos trabajadores domésticos que obviamente no se van del inmueble o de la casa. También tenemos como régimen especial el teletrabajo, la ley número 19.978, bastante reciente. Una jornada diaria, un límite semanal. Qué gran pregunta. El total de tiempo efectivamente trabajado no superará el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad a la que pertenezca la empresa o institución, o el límite semanal establecido contractualmente, en su caso sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión. Artículo 8 de esta misma ley. El exceso de trabajo diario respecto de la jornada laboral o contractual no constituirá trabajo extraordinario y por lo tanto no dará lugar al pago de horas extras. Esto dice el artículo 8. El teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus decisiones. Derecho a desconexión, el mismo artículo 8. 8 horas entre una jornada y otra es básicamente el horario de que acata la norma en cuanto al derecho a la desconexión. Así que estos han sido los regímenes especiales y el régimen excepcional y regímenes generales en cuanto a la jornada de trabajo y la posible también discusión que genera el sector de servicios. Espero que hayas disfrutado de mi compañía y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.